Gracias también a Mercè, gracias también a Noemí por habernos invitado a esta más que interesante sesión de la Red Ribera. Tal como dice la transparencia, mi presentación va a tratar sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, ¿de acuerdo? Y yo, tal como la he planteado, tal como la he focalizado, no es tanto para que vean ustedes que los residuos sólidos urbanos son un problema, sino que verdaderamente pueden llegar a ser, deberían ser, estamos trabajando para que así sea, un recurso, tanto para la obtención de la energía contenida en estos propios residuos sólidos urbanos, como una fuente para la obtención de materiales secundarios que posteriormente podamos volver a introducir en ciclos productivos dentro del marco o en el marco de una economía circular. Primero, datos, ¿no? Y aquí les estoy presentando, evidentemente que me he centrado más en datos obtenidos en la Unión Europea. Aquí disponemos de Eurostat y Euroobserver, que son dos grandes plataformas que permiten hacer estadísticas de los datos recogidos, no solamente de los residuos sólidos urbanos, los que me he basado yo para esta presentación, sino también de datos de energías renovables. Y por tanto, yo les aconsejo, aquí tienen, si hace falta yo les facilitaría la dirección, creo que son bastante interesantes. Señalo, bueno, en esta tabla podemos ver cuánto estamos generando por persona y día en función de los diferentes países de la Unión Europea, de estos 28 países que formamos la Unión Europea. He señalado en amarillo España con esto 1,3 kilos persona a día y lo he comparado en gris pues con países de su entorno, como puede ser Italia, también país mediterráneo, como puede ser Portugal, con lo cual tenemos frontera, como puede ser Francia, que también tenemos fronteras, todos ellos con un consumo o con una generación de residuos sólidos urbanos superior a la que tiene España. Esto no siempre ha sido así. Si nos fijamos en el gráfico que tenemos al lado, podemos ver que España en su momento fue uno de los países con mayor consumo, llegando a 1,6, 1,7 kilos persona a día. Esto evidentemente fue sobre los años 2001 aproximadamente. A partir de entonces, 2003-2004, esto ha ido decreciendo y actualmente se sitúa por debajo de lo que es la media de la Unión Europea, siendo en el año 2018 este de 1,34 kilos persona a día, mientras que España presentaba una ratio de 1,3 kilos persona a día. Evidentemente que esto no solamente nos refleja cuál ha sido el consumo de cada uno de los países, después ya veremos que estos evidentemente van ligados a factores, sino que también puede ser un barómetro económico que me permite predecir cómo funciona ese país. Fíjense ustedes que mientras había una bonanza económica en España, este ratio fue creciendo hasta llegar al 2001, 2002, 2003 con estos máximos de 1,6, 1,7 kilos persona a día. A partir de ese momento, debido a la crisis económica, fue disminuyendo paulatinamente hasta marcar un mínimo de 1,24 kilos persona a día. Aunque aquí en España las entidades gubernamentales nos insistieron de que la crisis económica fue en el 2008. Aquí se refleja notoriamente de que esto tuvo lugar mucho antes, que a partir del 2004 fue decreciendo el consumo y por tanto la generación de residuos. Por contra, si nos fijamos en esta curva de color rojo, ¿de acuerdo? Podemos ver que la crisis económica en Alemania supuso un menor efecto y que este siempre ha ido creciendo y actualmente este se sitúa en 1,68 kilos persona a día. Destacar de la tabla, por ejemplo, consumos muy exagerados, como puede ser el de Dinamarca o el de Noruega con 2,23 kilos persona a día o el de Noruega con 2,02 kilos persona a día. Si hacemos un zoom y vamos a nivel mundial, aunque son datos de algo más antiguos, si no recuerdo mal, aunque las gráficas del 2019 recoge datos del 2017, también podemos ver dos grandes curiosidades. Una, que el 40% de los residuos sólidos urbanos se generan en 3 países a nivel mundial, estoy hablando ahora,
como pueden ser China, como pueden ser la India o Estados Unidos, ¿de acuerdo? Así como China y la India podemos decir que esto mayoritariamente es debido a esa gran población que tienen, ¿de acuerdo? Porque fíjense, en azul está la población, prácticamente la suma de los dos es más de un 30% de la población mundial, mientras que la suma de los dos todo no llega ni al 30% de los residuos generados, no llega ni al 30%. En cambio, tenemos la columna correspondiente de Estados Unidos, donde puede observarse que siendo un 4% de la población mundial, estos generan un 12% de los residuos sólidos municipales generados a nivel mundial. Otra curiosidad que debemos también destacar, que salvo la China y la India, esto representa los países, los 20 países con mayor generación de residuos sólidos urbanos en el mundo, que salvo, repito, la China y la India, posiblemente alguna que otra excepción más, todo el resto de países que llamamos industrializados, ¿de acuerdo?, generan un mayor porcentaje de residuos del correspondiente a lo que es el porcentaje de su población a nivel mundial. Evidentemente que la generación de residuos depende de la renta per cápita y aquí podemos observar en esta gráfica donde a medida que aumenta la renta per cápita también tenemos que hay un mayor aumento de la generación de residuos. Aquí dividimos en 4 grandes bloques, los de baja rentabilidad, media rentabilidad y alta rentabilidad, ¿de acuerdo? Y donde podemos observar las diferentes políticas que hay en cuanto a la concienciación social, en cuanto a los posibles tratamientos que se puedan generar de estos residuos sólidos urbanos, es cuando podemos coger países que puedan tener una renta per cápita muy parecida, como pueden ser Canadá, Estados Unidos, Bélgica y Japón. En cambio, podemos ver que entre ellos hay una diferencia muy notable en cuanto a la generación de residuos sólidos urbanos, en este caso expresados como en kilos por año, ¿no? Canadá prácticamente está sobre los 900 kilos por año, mientras que Japón no llega a los 400 kilos por año por persona, evidentemente, ¿eh? Siempre estamos hablando. Por lo tanto, la diferencia en ambos no hay que atribuirla únicamente a la renta per cápita, que en este caso es muy parecida, sino a la diferente concienciación social de su población. ¿De acuerdo? Evidentemente que no solamente la generación de residuos urbanos depende de la renta per cápita de la población, sino que también su composición depende mucho de cuál es esa renta per cápita. Así estamos viendo que en países con una baja renta per cápita, mayoritariamente estos residuos sólidos urbanos son lo correspondiente a la fracción orgánica, ¿de acuerdo?, con más de un 50%, mientras que el consumo de papel, plásticos y vidrio es minoritario. En cambio, si nos vamos al otro extremo, a los países con una mayor renta per cápita, podemos ver que estos materiales, como el vidrio, como el plástico, como el papel, suponen un porcentaje mayor, mientras que la fracción orgánica en el conjunto, evidentemente todo esto es relativo, en el conjunto supone un porcentaje que no llega al 30 y pico por ciento, 35% si no recuerdo, 34% si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Esto no significa que los países con mayor renta per cápita comamos peor o estemos mal alimentados, sino que justamente como es relativo, el conjunto de esta fracción orgánica respecto al resto de materiales, evidentemente el porcentaje es menor y lo que nos está indicando es que tenemos un consumo mayor de otros materiales, como pueden ser pues, el vidrio, metales, materiales textiles, papel. Esto es importante a la hora de cómo debemos gestionar estos residuos. Lo primero que deberíamos hacer es conocer de primera mano cuál es la composición de estos residuos y en función de cuál es esta composición intentar buscar algún proceso, algún tratamiento, algún tipo de gestión que me permita utilizar los mismos, repito, como recurso y no como un problema. Si vamos al tratamiento que dice la Comunidad Europea, en este caso hay normativa referente a cómo deberíamos tratar, hay una jerarquía para el tratamiento de estos residuos, recogida en la normativa 2008/98 de la Unión Europea, ¿de acuerdo?, que pone 6 puntos referentes a cómo deberíamos tratar. Los dos primeros
hacen única y exclusivamente referencia a lo que es la minimización de los residuos, antes de que estos lleguen a ser consumidos, ¿de acuerdo? Esto recae más en normativas que deberían recoger las propias industrias, como es evidentemente minimizar la generación de estos residuos en los procesos productivos y minimizar su toxicidad, o bien preparar estos residuos para que después facilitar que estos puedan ser reutilizados. Por ejemplo, aquellos que estamos estudiando o que enseñamos la ingeniería de materiales, pues bien, desmaterializar, hacer un material que sea, perdón, un utensilio que sea un monomaterial. Todo esto facilita su posterior reciclaje. ¿De acuerdo? Todos hemos visto que con el tiempo, por ejemplo, los yogurts, ¿de acuerdo? Cada vez el envase pesa menos, ¿de acuerdo? Porque cada vez estamos desmaterializando, o las botellas de vidrio, pues cada vez tienen menor contenido en vidrio, ¿de acuerdo? Porque esto me permite minimizar los residuos. Evidentemente, el tercer punto hace referencia a cómo debería realizarse esta recolección para facilitar el posterior reciclaje y reutilización de estos materiales. El cuarto es el que más insistencia hace la Comunidad Europea, que es en intentar reaprovechar los materiales contenidos en estos residuos, ¿de acuerdo? No solamente los materiales como el metal, como el plástico, como el vidrio, sino incluso la fracción orgánica, en este caso, también está considerada para poder ser reutilizada después de un proceso de aireación de compostaje, para ser reutilizada, por ejemplo, pues para restauración paisajística o como cubiertas de vertederos. Después viene el punto 5 y 6, que son dos tratamientos finalistas. Esto significa que son tratamientos antes de deshacernos de este material. Y tanto la jerarquía de la Unión Europea se recomienda previamente recuperar la energía contenida en estos materiales. Ya veremos cuáles son los procesos actualmente mayoritarios, ¿de acuerdo? Son la incineración y la digestión anaerobia de la fracción orgánica. Y finalmente, y el menos deseado, ¿de acuerdo? Cuando no podemos hacer nada previamente, sería el vertido en vertederos controlados de residuos sólidos urbanos. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo vemos esto a nivel europeo. Esta es una estadística. Fíjense que países como Suiza, países como Noruega, prácticamente, aquí marca el 0%, no tienen vertido en vertederos, y todo lo que hace con sus residuos sólidos urbanos es o bien recuperar la energía, en el caso de Suiza, un 53% de los residuos que se gestionan para recuperación energética, y el otro porcentaje, el 46%, es para obtener materiales, para reciclar o bien utilizar en un compostaje, la fracción orgánica, repito, para restauración paisajística. ¿De acuerdo? En el otro extremo tenemos pues, países como Kosovo, que prácticamente todo él, más de un 86%, va a un vertedero y únicamente son capaces de reciclar un 6%. ¿De acuerdo? Fíjense que los países que mejor lo hacen son aquellos que también, de alguna forma u otra, están intentando recuperar. Me refiero a mejor lo hacen, significa que menos vertido hacen. O sea, que menos destinan sus residuos sólidos urbanos a los vertederos, ¿de acuerdo? Sanitarios. Digo que son los países que también recuperan mayoritariamente la energía contenida. Esto ha tenido mucha controversia porque en Europa, en su momento, se hablaba muy mal de las incineradoras de residuos sólidos urbanos, las que hoy en día se denominan plantas de recuperación energética, Waste to Energy Plants, ¿de acuerdo? Porque decían que eran muy contaminantes. Después veremos que esto no es así y que, de hecho, el camino que deberíamos seguir todo, como ejemplo, es el que hace Suiza, ¿de acuerdo? Prácticamente no ir a un vertedero y centrarnos en la recuperación energética y en el reciclaje de los materiales contenidos en estos residuos urbanos. Aquí estamos un poco, esto es lo que plantea la Unión Europea, tal como os vengo diciendo, los países agrupados en aquellos que centran mayoritariamente sus esfuerzos en el reciclado, mientras que otros países, mayoritariamente como pueden ser Estonia, Noruega o Dinamarca, centran
sus esfuerzos en la recuperación energética y otros que hacen un mix que sería tal vez lo deseable, como puede ser Suecia, como puede ser Suiza, como puede ser Bélgica o como puede ser Luxemburgo, un país muy, muy, muy pequeño, con muy poca población y en cambio tiene una incineradora de residuos sólidos urbanos. Lo que no es deseable es este conjunto de países que no se encuentran ni en un bloque ni en otro, donde se maximiza principalmente el vertido de los residuos sólidos urbanos. Si hablamos en cifras, fíjense que esto es, que es la cantidad, en el 2017, la cantidad de energía que hemos podido generar a partir de los residuos sólidos urbanos, energía eléctrica, ¿de acuerdo? Pues en el 2017 el conjunto de la Unión Europea fue capaz de generar 22.200 aproximadamente gigawatts hora de energía eléctrica a partir de los residuos urbanos. Y aquí pueden ver una gradación de los diferentes países. Evidentemente que entre más cantidad de residuos sólidos urbanos esté generando, más capacidad tengo de gestionar estos para obtención de energía, pero también tiene que ver muy mucho con la política de gestión de estos residuos, porque como verán posteriormente, hay países que prácticamente no apuestan por la recuperación energética y siguen teniendo el vertedero como su tratamiento finalista principal. ¿De acuerdo? No solamente somos capaces de obtener energía, tanto en plantas de obtención de energía como en plantas de cogeneración de obtención de energía y calor, sino que también algunos países, principalmente ahora sí son países nórdicos, donde puede observarse que también somos capaces de obtener calor. Digo países nórdicos porque ellos tienen un clima mucho más frío y muchas de estas plantas de cogeneración donde se pretende aprovechar el calor, lo que hacen es ese calor lo distribuyen lo que se denomina un district heating para aprovechar el calor pues, en edificios públicos, como pueden ser escuelas, como pueden ser ayuntamientos, como pueden ser piscinas públicas, etc. Mientras que los países del sur, en este caso de la región mediterránea, esto es más difícil porque tenemos un clima mucho más cálido y evidentemente el reaprovechamiento del calor es mucho más difícil. Si hablamos en términos de equivalentes de petróleo, pues bien, en el año 2017 el reaprovechamiento energético de los residuos, el reaprovechamiento energético contenido en los residuos sólidos humanos supuso aproximadamente 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Estos son muchísimos, muchísimos barriles de petróleo, por lo tanto podemos ver el beneficio que se obtiene a partir del tratamiento. Basado en esta jerarquía, basado en estos modelos en Cataluña, y ahora me estoy centralizando más en la región donde estamos viviendo nosotros, se ha establecido un modelo de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, de acuerdo, basado en que el 84% de los residuos sólidos que estamos generando somos capaces, o perdón, pueden ser reutilizados de acuerdo con la jerarquía establecida por la Unión Europea y que únicamente un 16% de estos deberían gestionarse de acuerdo en vertederos o en otros tratamientos finalistas. ¿De acuerdo? Esto se basa en el modelo principalmente de selección o recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos que se realiza de forma voluntaria por la población, de acuerdo mayoritariamente en estos 5 contenedores que están viendo, donde se recicla, se separa la fracción orgánica de los residuos municipales, la que se viene denominando FORM, se separa el vidrio, se separa los envases, se separa el papel en los diferentes contenedores, marrón para la FORM, verde para el vidrio, azul para el papel y amarillo es para los envases, ¿de acuerdo? Y hay una quinta fracción que aquí se denomina fracción resto, que es aquello que no hemos sido capaces de separar, o yo diría incluso que no hemos querido separar, porque teóricamente aquí únicamente debería ir ese 16%. ¿Dónde entra la administración? La administración entra en que posteriormente esta fracción resto sigue tratándose para intentar recuperar al máximo tanto la energía contenida como los materiales contenidos en plantas denominadas plantas de tratamiento mecánico biológico.
En estas plantas de tratamiento mecánico-biológico no solamente recuperamos los materiales contenidos aún en esa fracción resto, metales, plásticos, papel, sino que también separamos una fracción que la denominamos MOR, fracción que viene a ser de la materia orgánica residual. Y esta MOR posteriormente puede tener dos posibilidades, o bien un compostaje, una digestión aerobia, o bien una valorización energética mediante procesos de digestión anaerobia. Y todo aquello que no hemos sido capaces de separar en estas plantas de tratamiento mecánico biológico es lo que se denomina fracción rechazo, y esa fracción rechazo o bien va a un vertedero, donde deberíamos minimizarlo, o bien va a un reaprovechamiento energético, en este caso incineración de residuos sólidos urbanos. Estas son las estadísticas del año 2018 en cuanto a lo que estamos haciendo en Cataluña. Fíjense que a pesar de los esfuerzos que ha realizado la administración pública por intentar poner el máximo número de contenedores, concienciar a la población social, pues bien, aún así, solamente somos capaces de reciclar este 41,7%, ¿de acuerdo? Aquí ven la forma y aquí ven los contenidos de estos casi 4 millones de toneladas que se generan. Cataluña tiene una población de 7,5 millones de personas, ¿de acuerdo? Pues que generamos cada año esos 4 millones de toneladas anuales. Pues bien, solamente, repito, un 41% somos capaces de reciclarlas, y aquí tenemos las toneladas de la FORM, de la fracción orgánica de residuos municipales, del vidrio, de los textiles, etcétera, mientras que el resto va a ese contenedor gris, que, como pueden ver, se gestiona en plantas de tratamiento mecánico biológico, mayoritariamente, ¿vale? Para intentar recuperar o bien la energía, o bien aquellas poblaciones que no tienen las plantas adecuadas para la recuperación energética, y la correspondiente vertedero. Bien, si hablamos de plantas incineradoras en Europa, pues aquí pueden ver la diferencia y el por qué España aún sigue teniendo una tasa de vertederos muy importante, de tratamiento de los residuos sólidos urbanos en vertederos muy importantes. Bien, podemos ver que en el año, si no recuerdo mal, del 2018-17, ¿de acuerdo? Donde había aquí 11 plantas, actualmente hay una más, 12 plantas de incineración, contando incluso la que hay en Andorra, comparadas con las 127 de Francia, comparadas con las 81 de Alemania, comparadas con las 26 que hay, son más actualmente en el Reino Unido, las 45 de Italia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Dónde se sitúan estas 11 plantas incineradoras? Pues mayoritariamente en la zona, en la región donde estamos ubicados, la Universidad de Barcelona, la zona de Cataluña, donde pueden ver estas 4 incineradoras, la de Tarragona, la de Barcelona, la de Mataró y la de Girona, ubicadas en la zona litoral, que es donde también se concentra mayoritariamente la población. Aparte, repito, de estas plantas incineradoras, pues disponemos de plantas de tratamiento biológico, aquí señaladas de color verde, ¿de acuerdo? Plantas de compostaje señaladas de color marrón, las plantas incineradoras, o bien los vertederos. Evidentemente que aquellas regiones que no tienen la posibilidad de recuperación energética en plantas incineradoras, pues evidentemente tienen mayor número de vertederos, como puede ser esta zona de Lérida, ¿de acuerdo? O la zona pirenaica. ¿Dónde deberían realizarse ese tratamiento? Lo ideal, en Cataluña solamente tenemos 2, sería realizarlo en estos denominados centros integrales de valorización de residuos, donde son capaces de coger esta fracción resto, esa fracción que no hemos sido capaces nosotros de seleccionar a nivel individual, llevarlo a estas plantas donde fracción resto se sigue tratando para obtener pues, el PET, el polietileno de alta densidad, el de baja densidad, vidrios, materiales férricos, materiales no férricos, etcétera, y obtener esa fracción MOR que deberían posteriormente poderse reutilizar para su recuperación energética en plantas de digestión anaerobia, y la fracción rechazo, que esta fracción rechazo se trata en plantas de valorización energética incineradoras para obtener nuevamente tanto energía eléctrica como energía en forma de calor,
que puede posteriormente distribuirse en el district heating para ser aprovechada tanto su forma de vapor como para dar calor. ¿De acuerdo? Esta es una planta incineradora, este es el esquema de la planta incineradora, consta de 3 partes aproximadamente, una de recepción donde hay un acopio de aproximadamente entre 3 y 5 días de residuos sólidos urbanos, la zona de combustión y recuperación energética, esta segunda zona que tenemos intermedia, y finalmente, y no menos importante, la zona de tratamiento de gases, la zona de tratamiento de esos gases antes de ser emitidos y de recuperación de partículas sólidas antes de ser emitidas a la atmósfera. Una planta incineradora me permite reducir aproximadamente un 75% la masa de los residuos sólidos iniciales y un 90% su volumen, ¿de acuerdo? Aparte de obtener, evidentemente, energía, ahora veremos un balance de la misma, ¿no? Y se obtienen 2 residuos principales, como son las Air Pollution Control Fly Ashes, que son estas cenizas recogidas en el sistema de depuración de gases, y las denominadas bottom ash, en inglés, aquí en castellano las denominamos escorias, mal denominadas escorias porque es un material que no llega a fundir. Estas escorias, que suponen aproximadamente entre un 21 y 22% del residuo sólido urbano inicial, son reaprovechadas como material secundario para el relleno, para su base de carretera, relleno de paisajístico, etcétera, para incluso hacer hormigón, y únicamente un 3%, que son las cenizas volantes, son las que finalmente llegan a depositarse en vertedero. ¿De acuerdo? Este es el balance energético que les comentaba, que me está diciendo que a partir de una tonelada de residuo sólido urbano en una planta incineradora, yo sería capaz de obtener aproximadamente 600 kilowatt-horas de energía, y esto me supondría una emisión de aproximadamente unos 220 kilos de dióxido de carbono. Si esta misma energía, estos mismos 600 kilovatios hora de energía, lo obtuviera en lugar de residuos sólidos urbanos a partir del carbón, recordar que la gran mayoría de plantas energéticas en el mundo a partir de fuentes fósiles son con carbón, me generarían 592 kilos de dióxido de carbono, por tanto, más del doble de dióxido de carbono que lo que podrían generar estos residuos sólidos urbanos. Y si en lugar de esa tonelada de residuo sólido urbano, en lugar de gestionarla en una planta incineradora para su recuperación energética, la gestionara en un vertedero, que es lo no deseable, debido a que hay materia orgánica que está digestándose de forma anaerobia y generando, por ejemplo, metano, que es 25 veces más contaminante que el CO2, ¿de acuerdo? Pues esto me generaría aproximadamente 1.600 kilos de CO2 equivalente, ¿de acuerdo? Con lo cual, incinerar representa un ahorro en cuanto a la huella de dióxido de carbono de aproximadamente 1.900 kilos de dióxido de carbono. Por lo tanto, aconsejable intentar recuperar. La otra vía que habíamos hablado era la digestión o anaerobia de la fracción orgánica. Evidentemente, aquí únicamente deberemos centrarnos en la fracción orgánica. Después de una selección, tanto la FORM como la MOR pueden gestionarse en reactores de digestión anaerobia para obtener lo que se denomina un biogás. Ahora veremos qué es, que motores de combustión interna somos capaces de obtener tanto calor como electricidad. Y posteriormente, ese digestato, esa fracción sólida no digerida, ¿de acuerdo? Filtrarla y obtener un bioestabilizado mediante un proceso de compostaje que pudiera ser reutilizado, por ejemplo, en el relleno paisajístico, restauración paisajística, o bien como cubiertas en los vertederos que deben clausurarse. ¿De acuerdo? Este sería un esquema, un flujo de lo que son las plantas de digestión anaerobia a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales, las 4 fases de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, tanto la vía hidrogenotrófica como cetoclástica, ¿de acuerdo? Cuáles son los productos obtenidos en cada una de estas vías. Esto es factible y esta digestión anaerobia se puede llevar a cabo en instalaciones tan complicadas como esta que ven en la parte de la imagen superior, ¿de acuerdo? Con unas grandes inversiones, ¿de acuerdo? Pero también pueden llevarse a cabo en digestores tan sencillos como pueden ser estos obtenidos a partir de polietileno de baja densidad. Son bolsas cerradas donde se introduce el material residual
y obtenemos biogás que posteriormente puede ser reaprovechado desde el punto de vista energético. ¿Qué es el biogás? El biogás está formado obtenido a partir de una digestión anaerobia, tal como hemos visto anteriormente. Está formado un 60% aproximadamente de metano, un 40% de dióxido de carbono, aunque también contiene otros gases como pueden ser sulfídico, nitrógeno amoniacal, hidrógeno, etcétera. ¿De acuerdo? Actualmente lo que se hace es aprovecharlo energéticamente en plantas de cogeneración para obtener tanto electricidad como calor. También mucho en menor cantidad como precursor de la obtención de otros hidrocarburos, ¿de acuerdo?, en procesos químicos. Y lo que se está investigando, se está llevando actualmente a cabo, es intentar transformar este biogás en lo que denominamos un biometano, con un contenido de metano mayor de un 95% que pueda ser inyectado en las redes de distribución del gas natural. Esto es un proceso que son varios los procesos que están hoy en día en investigación, pero todos ellos se basan en intentar retirar este CO2 que contiene este biogás, bien mediante procesos químicos, bien mediante procesos de absorción. ¿De acuerdo? Para que vean ustedes cuál es el potencial de esa fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, pues lo podemos comparar con otras biomasas residuales, ¿de acuerdo? Donde la parte más amarillenta de este beige claro es el que me está diciendo cuáles son los sólidos volátiles y, por tanto, el potencial para obtener biogás. Entre mayor sean estos sólidos volátiles, mayor potencial tenemos para que la digestión anaerobia me permita obtener este biogás. Pues aquí se compara, por ejemplo, con los lodos obtenidos en plantas depuradoras de aguas residuales, con muy poca cantidad de sólidos volátiles, o diferentes deyecciones ganaderas, ¿de acuerdo?, que también se vienen tratando con digestión anaerobia para obtención de biogás. Evidentemente, donde hay mayor potencial es cuando yo tengo, pues en este caso, cultivos energéticos, como puede ser el de la cebada. Aquí el grano de cebada es el que se encuentra más a la derecha, de acuerdo, que tendría mayor potencial, pero evidentemente queda en entredicho si debo hacer cultivos que después, con la hambruna que pueda haber según qué países, si debo hacer cultivos que después o que posteriormente utilice para la obtención de energía. ¿De acuerdo? En España, ¿qué me está diciendo? Somos unos países en Europa que menor cantidad de biogás estamos generando, pero aún así no estamos haciendo muy mal porque el biogás generado en España, y aquí estamos hablando de toneladas también de equivalentes de petróleo, el 5% viene de los vertederos, porque hoy en día es obligado en los vertederos intentar recuperar parte del biogás generado para que este no sea emitido a la atmósfera. Aún así, únicamente somos capaces de recoger entre un 15 y un 18% del biogás generado en estos vertederos, mientras que en instalaciones de digestión anaerobia únicamente somos capaces de generar un 25%, un 7% del cual viene a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Bien, esta es una transparencia que yo pongo a mis alumnos, donde estamos comparando los residuos generados en nuestro hogar, esta fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, y digo que por cada 10 kilos de residuos sólidos urbanos generados, de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, somos capaces de obtener 1,5 metros cúbicos de biogás, que equivalen a un metro cúbico de biogás, que equivale a un litro de fuel oil, de diésel en este caso, que me permitiría hacer 10 kilómetros, moraleja, por cada 10 kilos o por cada kilo de la fracción orgánica de residuo sólido urbano. Yo soy capaz de realizar 1 kilómetro de trayecto en mi automóvil. ¿De acuerdo? Bien, en Cataluña, gracias a estas medidas, lo que me está representando es cómo han ido las emisiones de gases de efecto invernadero, evitadas, y resalto evitadas. Evidentemente son relativas en términos relativos comparados. En 2012 se inició estos estudios, le ponemos un 1, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí estamos comparando. Inicialmente vemos que los primeros años, sí, cierto, en el 2012, el 13, perdón, que estamos generando a partir de los residuos sólidos urbanos un mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero, pero a partir de aquí, evidentemente, invirtiendo en políticas de gestión correcta de los residuos sólidos urbanos, reciclando y haciendo un tratamiento mayor de los mismos, actualmente pues hemos reducido un 25%
los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera respecto a aquellos que emitíamos en el año 2012. Nada más, creo que me he pasado un poco de tiempo. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta y consulta quedo a su disposición y si hace falta, la Mercè Segarra dispondrá de esta presentación que se les puede hacer llegar a ustedes. Muchísimas gracias.